Hermanas y hermanos, muy buenos días y bienvenidos a esta transmisión. En respuesta a algunos de ustedes que desean ayudar para que estas transmisiones continúen, al final de la Santa Misa les diremos cómo pueden ayudarnos. Quienes deseen hacerlo durante la transmisión, lo pueden hacer a través del Super Chat. Muchas gracias. Esperando al Mesías que nos ha de salvar. Tierra y hombres que sueñan, porque Dios va a llegar. Esperamos, Señor, tu venida de verdad. Buscamos la luz que nos guíe y encendemos estrellas de papel. ¿Hasta cuándo, Señor, jugaremos como niños con la fe? Aunque vanos discursos gritemos, pregonando una falsa hermandad. Aunque suenen canciones y fiestas, no podremos tener Navidad. Esperamos, Señor, tu venida de verdad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas y hermanos, bienvenidos a la casa común, a la casa llamada Iglesia, porque contiene a quienes formamos precisamente la Iglesia. Bienvenidos tanto los que están aquí como los que nos siguen a través de la transmisión y por supuesto para orar juntos, para pedir por nuestras necesidades y orar también por nuestros seres queridos y por quienes ya se encuentran en la presencia del Señor o bien se están purificando en el purgatorio. Antes de acercarnos al altar, como lo hacemos siempre, reconocemos nuestras faltas y hoy vamos a reconocer especialmente que nosotros hemos roto los caminos, hemos roto los puentes que permiten una buena comunicación con Dios y también quizás con los demás. ¿Por qué? Pues porque nosotros cometemos lo que se llama pecado, que es lo que destruye todo lo positivo, particularmente nuestra relación con Dios. En este segundo domingo de Adviento vamos a encender la segunda vela que nos recuerda que la luz del Señor va llegando poco a poquito para iluminarnos y hacer a un lado la oscuridad. Oremos. Dígnate, Padre Todopoderoso, bendecir esta primera y segunda velas de Adviento que nos recuerdan el camino que tenemos que hacer para llegar a ti, para permitir el encuentro contigo, camino que inició nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros, por Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, antes de acercarnos al altar del Señor, le pedimos que perdone nuestros pecados. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, haz que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculo a quienes van presurosos al encuentro de tu Hijo. Antes bien, que el aprendizaje de la sabiduría celestial nos lleve a gozar de su presencia. Te lo pedimos por Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha satisfecho por sus iniquidades. Porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparen el camino del Señor en el desierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sión. Alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas. Anuncia a los ciudadanos de Judá, aquí está su Dios. Aquí llega el Señor lleno de poder, el que con su brazo los domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor apacentará su rebaño, llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solícito a sus madres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos a esta primera lectura cantando el Salmo 84. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia y
muéstranos al Salvador. De la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es que el Señor se tarde, como algunos suponen, en cumplir su promesa, sino que les tiene a ustedes mucha paciencia, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El día del Señor llegará como los ladrones. Entonces los cielos desaparecerán con gran estrépito, los elementos serán destruidos por el fuego y perecerá la tierra con todo lo que hay en ella. Puesto que todo va a ser destruido, piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes esperando y apresurando el advenimiento del día del Señor, cuando desaparecerán los cielos, consumidos por el fuego, y se derretirán los elementos. Pero nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. Por lo tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño en que el Señor los halle en paz con Él, sin mancha ni reproche. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello ceñido con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Queridas hermanas y hermanos, para comprender mejor los textos que la Biblia nos presenta hoy, tenemos que recordar que, por haberse alejado de Dios, el llamado pueblo de Dios vio cómo en un momento los enemigos llegaban con armas y carruajes rodeando su ciudad, la maravillosa ciudad de Jerusalén. Y no solo comenzaban a prenderle fuego por acá y por allá, sino también con fuerza brutal, empezaban a destruir las murallas que antes la habían protegido. Pero aquellos habitantes verían algo peor. El enemigo subió a lo más alto de la ciudad, al lugar donde se encontraba el templo que había construido el rey Salomón, el templo que había significado
que Dios estaba con ellos, que Dios escuchaba sus oraciones y ahí recibía sus ofrendas. Y ya en el templo, los militares profanaron todos los espacios, robaron los vasos sagrados y llevaron consigo todo lo saqueado y después destruyeron totalmente el templo. Y por si fuera poco, llevaron consigo a todos los habitantes a Babilonia, donde fueron obligados a estar en cautiverio bajo el poder del rey Nabucodonosor. Ahí, por su infidelidad a Dios, no tuvieron ya más libertad, no tuvieron templo, no tuvieron oportunidad de ofrecerle a Dios sacrificios, no tuvieron oportunidad de sentirse como pueblo. De acuerdo a la profecía de Jeremías, el pueblo estuvo exiliado durante un periodo de 70 años aproximadamente. Por lo tanto, tomando en cuenta que la gente en aquel tiempo vivía 70 años o quizás un poco menos, la generación que vio la destrucción de Jerusalén por parte de las tropas de Nabucodonosor y vivió en el cautiverio, nunca pudo regresar a su amada tierra. Esto hizo que sus descendientes añoraran algún día el regreso a la tierra de sus padres y desearan la reconstrucción de Jerusalén con su templo, pero ¿sería esto posible? Su pueblo había ofendido a Dios con sus obras, había faltado a los mandamientos que Él les había dado, había roto la alianza hecha a través de Abraham y de Moisés. ¿Podría Dios perdonarlos? Las ofensas habían sido grandes y eran merecedoras de un castigo. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios, en su infinita misericordia, siempre ofrece una oportunidad al pecador que se ha arrepentido. Por eso, al ver que el pueblo lloraba por sus faltas, pidió al profeta Isaías que alentara la esperanza del pueblo. Recordemos que Isaías, junto con Jeremías, Ezequiel y Daniel, es uno de los profetas mayores de la Biblia. Su nombre, Isaías, significa Dios es salvación o Dios salva. Y su ministerio, su enseñanza, su predicación, tuvo lugar durante el siglo VIII antes de Cristo. En la lectura que hemos escuchado hoy, Isaías anuncia que Dios quiere consolar a su pueblo y que ya ha terminado el castigo merecido por sus pecados. Y en una forma simbólica menciona que para regresar a Jerusalén hay que preparar un camino. Pero ese camino no debe ser solo un camino físico que lleve de regreso a Jerusalén, sino sobre todo un camino espiritual que conduzca hacia Dios, que como buen pastor quiere apacentar, es decir, dar paz a sus ovejas. Es decir, lo más importante no es el regreso a la ciudad, sino el regreso a Dios. Lo más importante no es preparar un camino hacia Jerusalén, sino preparar un camino hacia Dios, un camino de regreso a Él. Tomando en cuenta la idea de hacer un camino, yo les preguntaría a ustedes, ¿qué es lo que los ingenieros civiles tienen que hacer cuando planean una autopista, una carretera lo más efectiva posible? ¿Qué es lo que harían? Buscar la forma más segura, más recta y más rápida para comunicar dos puntos. Esto implica rebajar montañas o rellenar o levantar los precipicios. ¿Cómo lo hacen? Como es difícil rebajar una montaña, lo facilitan haciendo túneles que las atraviesan. Y como es difícil llenar un precipicio, una barranca, lo solucionan haciendo puentes. En otras palabras, la invitación de Isaías es a que para que exista una buena relación con Dios, debemos hacer un camino quitando todo aquello que puede ser un estorbo u obstáculo y poniendo todo aquello que falta por hacer, rellenando los huecos. Ejemplos de obstáculos. Miren, a veces hasta el celular en la misa se convierte en un obstáculo para concentrarnos.
A veces poner toda la atención en el trabajo nos impide participar de la misa dominical. Hay gente que no asiste a misa supuestamente porque el domingo trabaja, muy bien, y que otro día de la semana le dedicas a Dios, por ejemplo. A veces la pereza para orar o para leer la Biblia o para estudiar más nuestra religión. Ejemplo de lo que debemos poner, de lo que tenemos que hacer para rellenar los vacíos, un poco más de tiempo dedicado a la reflexión y a la oración, humildad para reconocer nuestros errores, malas actitudes y pecados, mayor testimonio de nuestra fe o acrecentar nuestras buenas obras. Y lo que nos debe quedar claro es que cada uno de nosotros tiene algo distinto que hacer, porque así como la vida de cada uno de nosotros es distinta, también el camino que debemos crear hacia Dios es totalmente distinto. El camino que tiene que hacer esta señora que está sentada en la segunda banca es totalmente distinto al del señor que está en la séptima o al del joven que está en la parte de hasta atrás. Cada uno sabe qué le falta para acercarse a Dios y qué le estorba para acercarse a Dios. Finalmente, el día de hoy voy a leer el cuento que escribo para los niños todos los domingos. Generalmente el cuento pasa después de la transmisión de la Santa Misa y algunos de los niños lo ven también en mi canal. Pero el día de hoy quiero que también los adultos escuchen este cuento que nos recuerda que así como el pueblo judío esperaba consuelo durante el exilio en Babilonia y necesitaba preparar un camino hacia Dios, también en tiempo de Cristo y en todo momento nosotros necesitamos que Dios nos consuele y aumente nuestra esperanza. Y concretamente, para que el pueblo estuviera listo para recibir al Mesías esperado y anunciado por los profetas, ¿qué hizo Dios? Envió a Juan el Bautista, el profeta que une el Antiguo y el Nuevo Testamento, para que ayudara a los judíos a preparar el camino para encontrarse con Cristo, porque Dios ya estaba haciendo su parte, la mitad del camino, enviando al Mesías. Pero si ellos, los de tiempo de Cristo, no hacían su parte, no podrían encontrarse con Él. De hecho, muchos que vieron, escucharon a Jesús y presenciaron sus milagros, pero no hicieron su camino, no creyeron, por lo tanto, se perdieron la oportunidad de salvarse. No entendieron que Dios nos envió a su Hijo como la mejor carretera para llegar hacia la vida eterna, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y yo diría, si queda claro con la Sagrada Escritura, con la venida de Cristo al mundo, sus milagros, su muerte y su resurrección, que Él es la supercarretera, yo no comprendo por qué algunas personas siguen intentando utilizar brechas o caminos equivocados para encontrarse con Dios y llegar a la inmortalidad. Si ya tenemos el camino correcto que es Cristo, ¿por qué inventan tantas religiones falsas? ¿Por qué creen que a través de la santería, a través de quién sabe cuántas cosas, el tarot, pueden conocer la palabra de Dios, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Bien, pensamientos respetables, pero yo les diría, si ustedes pueden ir por la supercarretera o por un caminucho que está lleno de baches, que está lleno de peligros, ¿cuál tendrían que tomar? Evidentemente el camino más seguro y más rápido, ¿no creen? Bien, el cuento para el día de hoy se llama Los Mensajeros. Los chiquillos que ven esta transmisión después lo escucharán narrado con vocecitas como lo hacemos cada domingo. El domingo por la mañana, Angelita vio en el teatro una obra que presentaba la historia de un rey. Al terminar el espectáculo, la niña preguntó por qué se anunciaba con trompetas la llegada del rey. Su papá le explicó: las personas importantes debían ser recibidas con todos los honores. Por eso nunca llegaban de improviso. Avisaban con anticipación enviando una avanzada de mensajeros. Así,
Su llegada se anunciaba en las ciudades, los palacios y los salones. Angelita comentó: eso lo he visto en algunas películas. Los mensajeros llegaban al pueblo, tocaban fanfarrias o tambores y leían algún pergamino. La mamá de la niña le dijo: en las poblaciones antiguas no solo se anunciaba la llegada de los reyes o príncipes, sino también la de personas o grupos especiales. Si la gente no estaba preparada, podía perderse la presencia temporal de comerciantes, de circos e incluso de médicos famosos. Por eso, los viajeros preparaban su visita mediante mensajeros que llegaban con anticipación al lugar. Su papá le explicó: cuando se anunciaba la llegada de un médico, los enfermos se entusiasmaban por la esperanza de encontrar remedio a sus dolencias y no dejaban pasar la oportunidad de tener una consulta. Los mensajeros que anticipaban la visita eran de vital importancia. Tenían que hablar muy bien del médico, del rey, del músico o vendedor que los enviaba para que fueran esperados con alegría, admiración y atención. Si uno no hacía bien su labor, nadie recibiría con interés al anunciado. Por eso los mensajeros eran elegidos cuidadosamente. Angelita comprendió la importancia de los mensajeros. Después del teatro, ella y su familia asistieron a la misa dominical. Ahí, la niña escuchó al sacerdote hablar sobre el Adviento, pero no le entendió. Cuando salieron de la iglesia, les pidió a sus padres que le aclararan la idea. Su mamá le dijo: el Adviento es un tiempo en el que recordamos que Dios preparó sabiamente la llegada de su Hijo al mundo. Después le recordó: como hoy comprendiste la importancia de los mensajeros, podrás entender más fácilmente que Dios eligió a los mejores para que prepararan la llegada de Jesucristo. Dios no quería que alguien se perdiera el amor y el perdón que Cristo traería al mundo. La niña preguntó a su papá: ¿quiénes fueron los mensajeros que prepararon la llegada de Cristo? Él le contestó: fueron los profetas. En distintas épocas prepararon al pueblo de Israel para que mediante el arrepentimiento todos cambiaran su corazón. Solo así podrían reconocer al Hijo de Dios cuando éste viniera al mundo. Angelita preguntó: ¿y quién fue el último de los profetas que anunció la llegada de Jesús? Su papá le respondió: San Juan Bautista. Para quitar cualquier obstáculo que impidiera que el Hijo de Dios fuera recibido con gran corazón, Juan predicó el arrepentimiento y la conversión. Conversión significa corregir el rumbo equivocado y abandonar las malas acciones. Por eso, Juan invitaba a la conversión y a la penitencia. Él no quería que nadie perdiera la oportunidad de salvarse. La niña exclamó: ¡ay! Seguramente en aquel tiempo fue un excelente mensajero, y también lo es ahora porque durante el Adviento nos recuerda que para encontrarnos con Jesús necesitamos un corazón arrepentido y abierto al amor. Su mamá concluyó: Cristo, después de su resurrección, envió a sus apóstoles para que eligieran nuevos mensajeros del Evangelio y prometió que regresaría al final de los tiempos. Por eso, todos los bautizados somos mensajeros del Señor. Tratamos de vivir el amor y enmendar nuestras faltas, pero también tenemos el compromiso de que quienes aún no conocen a Jesús lo conozcan, se acerquen a Él y gocen de su amor. Esta es una tarea especial para el tiempo de Adviento y Navidad. Si así lo hacemos, cuando Cristo vuelva definitivamente, habremos ganado la oportunidad de gozar de su reino eterno. Así es, queridas niños y niños, queridos adultos, les recuerdo lo que es el Adviento. El Adviento nos prepara para recordar la llegada de Cristo en la Navidad. Eso ya no se va a volver a repetir. Cristo ya vino una sola vez en la Navidad y vamos a celebrar y recordar la Navidad. Pero el Adviento nos recuerda también y nos prepara para el momento de nuestra muerte, cuando Cristo vendrá de nuevo para llevarnos a su presencia, y ahí será la separación entre los que siguieron su palabra, se arrepintieron, se convirtieron, y los que
aún escuchando su palabra, no quisieron seguirlo ni arrepentirse. Por lo tanto, en la Santa Misa nos vamos preparando para la Navidad, ya estamos arreglando la iglesia con las cuestiones navideñas, pero sobre todo vamos preparando nuestra mente y nuestro corazón para nuestro encuentro cada vez más profundo con Él. Y ahora nos ponemos todos de pie para renovar nuestra fe, diciendo juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y así como al inicio de la Santa Misa, cada quien en silencio pide y reconoce cuáles fueron sus pecados, pide perdón por sus faltas. En este momento también cada uno piensa en las necesidades propias, en las de los demás, en las de los seres queridos y en las del mundo. Hacemos una serie de peticiones en forma general, pero también tendremos un momento en silencio en que cada quien pedirá por sus propias necesidades, las de ese ser querido que está enfermito, que está alejándose de Dios, que está pasando por una crisis, o bien por las necesidades del mundo, como por ejemplo la paz entre Rusia y Ucrania, la paz entre Israel y Palestina, la paz entre esa pareja que está lamentablemente en conflicto. Salgamos al encuentro del Señor que se acerca a nosotros con designios de paz, y después de cada petición digamos: ven Señor Jesús. Decimos todos: ven Señor Jesús. Para que prepare el corazón de los fieles a recibir con gozo la venida de su Hijo. Oremos. Ven Señor Jesús. Para que todos los pueblos de la tierra puedan avanzar hacia la paz, la justicia y el bienestar para todos. Oremos. Ven Señor Jesús. Para que dirija los pensamientos y las acciones de nuestros gobernantes hacia la justicia, la libertad y el bien de todos, principalmente de los más débiles. Oremos. Ven Señor Jesús. Para que todos nosotros vivamos este tiempo de Adviento con intensidad y con el sincero compromiso de preparar los caminos del Señor en nuestra vida y en nuestro alrededor. Oremos. Ven Señor Jesús. Pidamos también para que en las próximas festividades dedicadas a la Santísima Virgen de Guadalupe, todos los peregrinos viajen con cuidado, no expongan sus vidas, se hidraten, cuiden a los ancianitos, a los niños para que no se extravíen y no permitan que los perritos les sigan. ¿Por qué? Porque muchos perritos van siguiendo a los peregrinos en el camino y al llegar a la basílica son abandonados y después lamentablemente sacrificados. Así que pidamos por los peregrinos y también por el cuidado a las mascotas y a los perritos, roguemos al Señor. Ven Señor Jesús. Y ahora, en silencio, cada uno puede hacer sus propias peticiones.
También pedimos por las intenciones de quienes están siguiendo esta misa a través de la transmisión y de todos los que nos enviaron sus peticiones a través del superchat y del correo. Todos decimos, ven Señor Jesús. Dios de todo consuelo y Padre de misericordia, escucha nuestras súplicas y habla al corazón de tu pueblo para que lleguemos inmaculados e irreprochables al día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Si alguna persona trajo algo de despensa para compartir con los más necesitados, puede acercarla al altar, mientras también presentamos las ofrendas de pan y vino. Nueva aurora en nuestra noche, por salvar al pueblo Dios va a venir. Júbilo a los pobres, fiesta para el hombre. Debemos preparar el camino al Señor. Debemos preparar el camino al Señor. Buena noticia, palabra de Dios. Por salvar al pueblo Dios va a venir. Voz que se oye en nuestros desiertos. Debemos preparar el camino al Señor. Debemos preparar el camino al Señor. Tierra nueva, mundo nuevo, por salvar al pueblo Dios va a venir. Paz sobre la tierra, fiesta para todos. Debemos preparar el camino al Señor. Debemos preparar el camino al Señor. Tierra nueva, mundo nuevo, por salvar al pueblo Dios va a venir. Paz sobre la tierra, fiesta para todos. Debemos preparar el camino al Señor. Debemos preparar el camino al Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas, y puesto que no tenemos méritos en qué apoyarnos, nos socorra el poderoso auxilio de tu benevolencia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo, Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando gozosos su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Cosme y San Damián y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende
los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En este momento cada uno puede pedir por sus difuntos. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dense un saludo fraterno de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. De quien viene la paz, que haya paz entre nosotros y en todo Israel. Líbranos del opresor. Vuelve, Señor, tráenos la paz. Vamos caminando hacia la libertad. Vuelve, Señor, tráenos la paz. Vamos caminando hacia la libertad. Maranatá, vuelve, Señor. El pueblo está en lucha por su liberación.
Maranatá, vuelve Señor, el pueblo está en lucha por su liberación. Vuelve Señor, tráenos la paz, vamos caminando hacia la libertad. Vuelve Señor, tráenos la paz, vamos caminando hacia la libertad. Maranatá, vuelve Señor, no cesan las guerras y crece la maldad. Maranatá, vuelve Señor, no cesan las guerras y crece la maldad. Vuelve Señor, tráenos la paz, vamos caminando hacia la libertad. Vuelve Señor, tráenos la paz, vamos caminando hacia la libertad. Maranatá, vuelve Señor, vamos caminando hacia la libertad. Maranatá, vuelve Señor, vamos caminando hacia la libertad. Vuelve Señor, tráenos la paz, vamos caminando hacia la libertad. Vuelve Señor, tráenos la paz, vamos caminando hacia la libertad. En este momento, ustedes niños que no han hecho la primera comunión y las personas adultas que no pudieron comulgar con la hostia consagrada, pueden hacer la comunión espiritual repitiendo conmigo. Señor mío Jesucristo, creo firmemente que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Quisiera recibirte en comunión sacramental, pero al no poder hacerlo, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y lo llenes de tu gracia. Bendíceme, acompáñame, guíame y ayúdame para que pronto pueda recibirte en la comunión sacramental. Amén. Y ahora las personas que están celebrando esta semana su cumpleaños o algún aniversario matrimonial se ponen de pie para recibir la bendición de los cumpleañeros. A ti, Señor, que das la vida y la conservas, te presentamos la acción de gracias de estos hijos tuyos que cumplen un año más de vida o celebran un aniversario matrimonial. Bendícelos, concédeles crecer en edad, salud y gracia, escucha sus oraciones, atiende a sus necesidades, líbralos de todo mal de alma y cuerpo y llénalos de tus bendiciones. Amén. Una felicitación especial a esta pareja que está celebrando 38 años de casados. Nos ponemos todos de pie. Oremos. Saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu, te rogamos, Señor, que por nuestra participación en estos misterios nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. a nuestros hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perpetua. Los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Queridas hermanas, hermanos, como siempre, antes de dar la bendición
y desearles una muy buena semana. Les agradezco a todos su presencia y la despensa que han traído para compartir con nuestros hermanos necesitados. Lo seguimos compartiendo con gente no únicamente de Acapulco, sino de municipios cercanos que también necesitan ayuda, y especialmente la ropa abrigadora la estamos enviando a lugares donde hace mucho frío, zonas muy pobres del Ajusco y otras partes cercanas a la Ciudad de México. Gracias por su generosidad, que Dios les recompense. Les recuerdo también que estamos en el tiempo de la entrega del diezmo. Recuerden que el diezmo es simplemente una ayuda que se hace al año en forma, vamos a decir así, obligatoria, pero obligatoria en conciencia, porque nadie los va a agarrar del pescuezo y obligarlos a que den algo. No, es una ayuda que proviene del agradecimiento. ¿A quién se le pide? A quien ha tenido trabajo. En otras palabras sería, si tú tuviste trabajo, tuviste un sueldo durante todo el año, de todos los sueldos que has tenido, un día de ese sueldo, dedícaselo a ayudar a las necesidades de la iglesia, que son muchas. No solamente a la iglesia de esta parroquia, sino a la pastoral de los enfermos, la pastoral de la gente que atiende las cárceles y muchas cosas más, y también ayudar a los ancianitos que se encuentran en asilos o están ya retirados por una mayoría de edad o una enfermedad. Así que es lo que se te pide, un día. Que yo gano el salario mínimo, ese es tu diezmo. No, yo no gano ni el salario mínimo, no tienes que entregar diezmo. La gente que no tuvo trabajo, que no tiene ingresos fijos, no tiene por qué entregar el diezmo. Pero quien tuvo trabajo, sí. Tuve un salario mínimo, eso es. No, pues yo soy comerciante y gano más, un día de ganancias. Eso es lo que se te pide como el diezmo. Lo pueden entregar en cualquier parroquia. Si lo entregan aquí en la parroquia, aquí les entregamos un calendario y además algún obsequio por su generosidad. Pueden anotar su nombre en el sobre para que también pidamos por ustedes en la misa del último día del año para dar gracias porque tuvieron trabajo, y en la del primer día del año próximo para que no les falte trabajo. Y finalmente, si algún papá, algún padrino quiere obsequiarle a su hijo, a su ahijado, el libro de cuentos, ahora que se acerca la Navidad, pues aquí está únicamente ya en mi parroquia a la venta, porque en todos los lugares, librerías que se tenía, ya se agotó. Y hay uno por ahí en Amazon, que no les digo cuánto cuesta, más de 5,000 pesos mi libro. Así que en la parroquia lo van a encontrar mucho más baratito. Vean en Amazon, búsquenlo, no estoy mintiendo. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vayamos a preparar caminos, especialmente en la comunicación de pareja, con los seres queridos, quitando obstáculos, caminos de comunicación, caminos de bondad. Nuestra celebración ha terminado. Y gracias también a las personas que nos ayudan con su generosidad para que esta Santa Misa se siga transmitiendo. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamos, exules filii Eve, a te suspiramos, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ella ergo, advocata nostra, y los tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium nostende.
Los mensajeros. El domingo por la mañana, Angelita asistió con sus papás al teatro. Estuvo feliz viendo una historia del Palacio Real. Al salir, la niña preguntó: ¿por qué los pajes anunciaban con trompetas la llegada del rey? Su papá le explicó que era una costumbre muy antigua. Le dijo: las personas importantes nunca llegaban de improviso. Así daban tiempo para ser recibidas de la mejor manera. Por eso se anunciaba su llegada a los salones, a los palacios y a las ciudades. Enviaban una avanzada de mensajeros para prevenir su importante llegada. Eso lo he visto en algunas películas. Los mensajeros llegaban al pueblo, tocaban fanfarrias o tambores y leían algún pergamino. La mamá de la pequeña le aclaró que en las poblaciones antiguas no solo se anunciaba la llegada de los reyes o príncipes, sino también la de personas o grupos especiales. Si la gente no estaba preparada, se perdía la presencia temporal de circos, vendedores e incluso médicos. Por eso los visitantes preparaban su llegada mediante mensajeros que llegaban con anticipación al lugar. Su papá le explicó: mira, Angelita, por ejemplo, cuando se anunciaba la llegada de un médico, los enfermos se llenaban de esperanza. Esperaban una solución a sus dolencias. Esperaban con ansia al médico anunciado y no dejaban pasar la oportunidad de recuperar su salud. Pero eso sí, el mensajero era de vital importancia. Tenía que hablar muy bien del rey, del médico, músico o vendedor que lo enviaba, para que lo esperaran con alegría, admiración y atención. Si el mensajero no hacía bien su labor, nadie tendría interés en recibir a quien él anunciaba. Por eso el mensajero era escogido con mucho cuidado. Angelita comprendió muy bien la importancia de los mensajeros. Después de la charla, asistió con su familia a la misa dominical. Ahí escuchó que el sacerdote hablaba sobre el Adviento, pero ella no entendió. Al salir de la iglesia, le pidió a su mamá que le aclarara la idea. Ella le dijo: el Adviento es un tiempo de espera. Recuerda el tiempo que Dios utilizó para preparar la llegada de su Hijo al mundo. Después le recordó: tú ya entendiste lo que es un mensajero. Eso te permite entender más fácilmente que Dios eligió a los mejores mensajeros para que prepararan la llegada de Jesucristo. Dios no quería que nadie se perdiera el amor y el perdón que Cristo traería al mundo. La niña preguntó a su papá: ¿quiénes fueron los mensajeros que prepararon la llegada de Cristo? Fueron los profetas. Ellos en distintas épocas prepararon al pueblo de Israel para que cambiara su corazón mediante el arrepentimiento. Solo así podría reconocer al Hijo de Dios cuando viniera al mundo. Ya comprendí que hubo muchos profetas, pero ¿quién fue el último profeta que lo anunció? Fue San Juan Bautista. Él predicó el arrepentimiento y la conversión para que nadie tuviera obstáculos para recibir a Dios. Fíjate bien, Angelita, convertirse significa corregir el rumbo, reconocer que estamos equivocados y remediar la situación. Por eso, Juan invitaba a la conversión y a la penitencia por las malas acciones. Así nadie perdería la oportunidad de salvarse. Ahora comprendo que Juan fue un excelente mensajero, y lo sigue siendo en este Adviento. Nos recuerda que si queremos encontrarnos con Jesús, necesitamos un corazón arrepentido y abierto al amor. Su mamá concluyó: cuando Cristo resucitó, nos pidió a los bautizados ser sus mensajeros. Por eso no es suficiente vivir el amor y enmendar nuestras faltas. También tenemos que ayudar a que lo conozcan quienes no lo conocen, para que se acerquen a Él y gocen de su amor. Esta es una tarea especial para el tiempo de Adviento y Navidad. Así, cuando Cristo regrese definitivamente, habremos ganado la oportunidad de gozar con Él de su reino. Sabemos que al humilde Juan Diego, que utilizaba su tilma o ayate para cubrirse y cargar objetos, en el mes de diciembre se le apareció la Virgen y le dijo que quería un templo para escuchar y atender las necesidades de sus hijos. Y luego, haciendo que brotaran rosas de Castilla, lo envió a la casa del obispo Fray Juan de Zumárraga, donde, al extender su ayate,
quedó milagrosamente estampada la imagen de la Santísima Virgen, pero ¿sabes dónde estaba la casa del obispo? ¿Dónde fue el lugar del milagro? Sabemos que 2 años después de su llegada, Fray Juan de Zumárraga adquirió la llamada Casa de Medel en la actual calle de Moneda y posteriormente compró los 2 predios contiguos. El propio obispo informó sobre el arreglo de la casa en abril de 1530. 150 pesos son que se gastaron en las obras de dicha casa, en una escalera grande y un retablo, y un confesionario, y puertas, y otras cosas de atajos y cámaras, y suelos en las azoteas y cerraduras, para que la dicha casa estuviese en recogimiento y honestidad, y en pagar a los maestros indios y gente que en ello anduvo. Pero, ¿dónde estaba la casa de Medel que compró y arregló el obispo? Para conocer el lugar, debemos recordar que al frente del campanario poniente de la actual Catedral de México se construyó la iglesia mayor, una pequeña construcción que después sería elevada a grado de catedral y posteriormente demolida para levantar la actual. Por ello, era importante que la casa del obispo estuviera cerca, y como lo verás, estaba a unos cuantos pasos, en la actual calle de Moneda, frente al costado norte del Palacio Virreinal, hoy Palacio Nacional, hacia donde nos dirigimos en este momento. La calle de Moneda es quizás la calle con más historia en todo el continente americano porque ahí estuvo la primera cantina, la primera imprenta, el primer museo y la primera Academia de Bellas Artes en la Nueva España y México independiente, pero también el primer arzobispado, sí, justo en el costado norte del Palacio Nacional. El edificio color mostaza que está en la esquina que forma las calles de Seminario y Moneda fue en 1553 la primera sede de la Universidad Pontificia, madre de la UNAM. Justo en la parte baja, con fachada de piedra, se inauguró en 1857 la primera cantina de la ciudad con la licencia número 1 de la capital mexicana, firmada por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Inicialmente no tenía nombre, pero en 1878, cuando se inauguró frente a ella el monumento ipsográfico a Enrico Martínez, que en su parte baja marcaba el nivel de varios lagos como el de Texcoco, Xochimilco y Zumpango, la gente comenzó a llamarla El Nivel, por lo que la cantina pronto fue conocida con ese nombre. Desde la calle de Seminario, así se ve la fachada de cantera de lo que fue la cantina hasta la década de los años 80. Al dar vuelta en la calle de Moneda, veremos una placa que recuerda que en este solar se fundó en 1553 la Real y Pontificia Universidad de México, por Real Cédula de Felipe II. Aquí podemos ver la placa. En la parte alta tiene el escudo nacional y la inscripción en latín dice: para un duradero recuerdo de la Pontificia y Real Universidad, erigida por mandato de Carlos V, por el excelentísimo Antonio de Mendoza en este lugar, el 3 de junio de 1553, la cual floreció hasta el año 1860. La Universidad Nacional de México dedica este monumento. Después de ver la placa, damos una última mirada a este edificio y seguimos avanzando por la calle de Moneda para conocer el lugar donde quedó estampada la imagen de la Virgen en el ayate. Pero es necesario comprender que, aunque el lugar es el mismo, la construcción no la veremos como en tiempo de Juan Diego porque ha tenido cambios. El edificio que nos interesa es el siguiente, con un color cercano al naranja. La casa o palacio del arzobispo
resultó seriamente dañada durante la inundación de 1629, por lo que en 1720 sufrió cambios y fue ampliada por el arzobispo Pérez de Lanciego. 2 años después, en 1722, en una sección del edificio se construyó la cárcel a la que se le conoció como la cárcel de la Perpetua. El aspecto actual se le dio entre 1730 y 1747, cuando Juan Antonio Bizarrón y Eguiarreta, arzobispo de México y virrey de la Nueva España, reedificó el palacio en su totalidad con el arquitecto José Miguel de Rivera Saravia, quien le dio la portada monumental con pilastras estípites pareadas. Entre las estípites hay una cita en latín del capítulo 21 del Apocalipsis. Aquí a la izquierda, el que estaba sentado en el trono dijo, y a la derecha, yo hago nuevas todas las cosas. En este lugar vivieron 33 arzobispos en total, hasta que la nacionalización de bienes eclesiásticos los obligó a dejar esta sede. Desde entonces se establecieron aquí las oficinas de la Contaduría Mayor, el Archivo de Hacienda, la Pagaduría de Pensiones y una imprenta, mientras que la sección que fue la cárcel y el segundo patio fueron vendidos a particulares. Actualmente es museo de la Secretaría de Hacienda y exhibe las obras con las que los artistas plásticos pagan sus impuestos. Un dato interesante es que, en la prisión de este lugar, el 4 de octubre de 1808, murió el licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos, detenido por estar en favor de la independencia. Uno de los patios se ha techado para poder realizar conciertos y otros eventos. El otro patio tiene un jardín y una fuente, pero la calma de este lugar se sacudió con el sismo de 1985, por lo que fue necesario hacer trabajos de restauración. Y al revisar la cimentación, se encontraron restos del templo de Tezcatlipoca. Y esta pieza que se llevó al Museo de Antropología. Las esculturas y pinturas del museo se exhiben en los pasillos y en diversas salas. Pocos saben que esta escultura que se encuentra en el atrio poniente de Catedral, con Juan Diego y Fray Juan de Zumárraga, fue bendecida por el Papa Juan Pablo II y se hizo con el propósito de que se colocara en alguna parte del palacio del exarzobispado, incluso en la calle frente a él, para recordar que allí fue el lugar del milagro. Pero lamentablemente las autoridades civiles no lo permitieron, por lo que la escultura tuvo que ser colocada en este lugar en donde pierde su sentido. Pero con escultura o sin escultura, con una placa o sin ella, esperemos que poco a poco la noticia de que en este lugar se quedó grabada la imagen en el ayate haga que cada vez más personas conozcan este dato y comenten entre sí que esta es la calle y la casa del milagro. Y antes de dejar este lugar, menciono un dato interesante que sucedió justo frente al exarzobispado, en el primer piso de Palacio Nacional. Esta placa recuerda: aquí estuvo la habitación donde murió la noche del 18 de julio de 1872 el licenciado don Benito Juárez, presidente constitucional de México y benemérito de las Américas. Y con esta información nos despedimos de esta calle
que conserva muchas historias.